Todavía ante Manuel, ¿estás hambre? Sí. Dime. ¿Qué se ama cuando se ama? Todavía compres, el conjuro. André tenía 9 años cuando comenzó a preocuparse por la muerte. Antes la imaginaba como una sombra oculta bajo la cama, como un bicho raro creciendo en su almohada o como una figura oscura teniendo una enorme hoz. Antes la creía lejana, como un simple personaje de un cuento de terror. Eso era antes. Antes de que se muriera el duque una mañana de marzo. Antes de que se fuera el papá una tarde de abril. Antes de que tuviera su primera crisis respiratoria una noche de mayo. Antes de tener la certeza de que todos, incluso él, se podían morir. Fue entonces que Manuel decidió enseñarle el conjuro. Era sábado. Estaban en el living, solos. Su hermano leía un libro, él jugaba con la Play. Tuvo que poner en pausa el juego, porque pensó que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? No te oí. Te pregunté si te gustaría saber mi secreto. Se lo quedó mirando, confundido. Manuel era capaz de decirle cualquier cosa con tal de conseguir un momento de paz, sobre todo ahora que era universitario y que necesitaba leer concentrado y sin ruido. Por favor. ¿De verdad me lo dirías? Preguntó a Obvio. ¿Sin condiciones? Ninguna. No te creo. Jamás jugaría con algo así. Dejó el libro que estaba leyendo en su piernas y acercó su silla. La de Manuel podía moverse con un joystick estratégicamente instalado cerca de su mano derecha, la suya era de las viejas, esa que se empujan para andar. Su hermano puso una cara muy seria, algo difícil de digerir con su pinta de lavada, su pelo colorinche todo revuelto y su cheto en una cola, su barba de 1 días y la polera del coló, la más vieja, la de la cábala, lita y dipueta para el partido de la tarde. Ese día Manuel le habló como si conociera todo lo misterio del universo. Conozco un conjuro. Lo miró con desconcierto. Un conjuro infalible, le afirmó. Estaba a punto de volver al juego cuando Manuel agregó con voz misteriosa. ¿Quieres saber cómo funciona? Si me vas a salir con una de tus tonteras, esto es muy serio, interrumpió. Tuvo un instante de duda, porque Manuel solía aprovecharse de su ingenuidad. Como esa vez que le juro que el duque gruñía porque andaba un espíritu en pena en la casa que disfrutaba observarlos. Sí, esa fue la palabra que usó. ¿Lo recuerdan bien? Mientras dormían. O cuando le hizo creer que el señor que pasaba atilando cuchillos era en realidad un carnicero que venía a buscarlos. Pero después de todo lo que había pasado ese año, estaba tomándose más a pecho eso de ser el hermano mayor y había dejado de decirle ese tipo de cosas. Ahora le decía otras. Solo por eso decidió seguirle el juego. Ya. Cuéntame, pidió el conjuro exige secretismo. Secretismo, repitió. El conjuro exige compromiso. Compromiso, repitió. El conjuro exige confianza plena, entrega total. Lealtad a toda prueba. Manuel hizo una pausa teatral antes de rematar. El conjuro exige convicción, exige mucha cosa. No sería uno digno de fiar si no fuera así. Y seguro que te pide algo a cambio, obvio. Pero es solo una cosa. ¿Qué cosa? Tragó saliva, imaginándose lo peor. Tu memoria, dijo Meta tomando el pelo. No. En verdad. Debes entregarle tu historia. ¿Cómo debe conjurar tus recuerdos, tus anhelos, tu gana de vivir? ¿Me sigues? No mucho. Te voy a hacer una pregunta. Y piensa bien lo que vas a responder, porque de eso depende si te cuento el reto o no. Andrés sintió que el tiempo había sido invocado. El sol de invierno detuvo su curso. Incluso el Toby y la luna dejaron de ladrar. Lo único que podía sentir eran los ojos grandotes de Manuel, fijos en los suyos, inyectado de vida y de una extraña ilusión. ¿Qué hace que te levante todas las mañanas? Andrés sabía que se jugaba más que el secreto mejor guardado de su hermano. Con la repueta, se estaba jugando la vida. Me levanto porque quiero seguir aquí. Manuel sonrió. Entonces somos dos. El cansancio. Andrés sabía que al papá le gustaban los caballos. Y no era por su porte ni por su mirada profunda ni mucho menos por la textura de su crin. Al papá le gustaban los caballos porque le encantaba apotar. Antes lo hacía a escondidas, inventando excusa para pasar al teletrack. Una rueda pinchada, una micro en pana, un taco infernal. Eso era antes. Cuando todavía le importaba lo que opinara la mamá. Cuando vivía con ellos en la casa y juraba que lo quería mucho. Cuando no tenía que rogarle para que lo fuera a visitar. Manuel le decía, viejo, te la está farreando. Y la Caro le echaba en cara. Pero, papá, ¿cómo no puede venir siquiera una vez al mes? La mamá trataba de no meterse, aunque igual hablaba con la abuela Marcela y también con Romina, la auxiliar más antigua de Manuel. Es un niño chico todavía. ¿Cómo tan irresponsable?
¿Cómo tampoco amor? Pero Andrés sabía que no era que el papa no lo quisiera. Era que quería más a los caballos. Mucho más. Fue entonces que Manuel decidió hablarle del cansancio. Era viernes, Joselin. Nueva auxiliar, acababa de darle comida por la sonda cuando escuchó que Manuel lo llamaba desde la pieza de al lado. Trató de hacerse el loco, hasta que Romina apareció en la puerta. Dice que es un ratico y, como no obtuvo respuesta, agregó, es importante. Sin mucho ánimo, le pidió a Joselin que lo acomodara en sa silla y lo llevara donde su hermano. Después, ella y Romina salieron, con la excusa de que iban a ayudar a la mamá y a la abuela Marcela a preparar la once comida, pero Andrés sabía que iban a hablar sobre la Caro y el Joaquín, su nuevo pololo. Manuel estaba en pijama sobre la cama y parecía más cansado de lo normal. Él la tesis, respondía cuando le preguntaban, pero André pensaba que podría ser algo más. Sabía poco de la enfermedad, de sus causas o de sus infinitas complicaciones, pero sí sabía de sus consecuencias. No poder salir a jugar con los niños del pasaje, porque te puede fracturar. Ni comer por sí mismo, porque te puedes ahogar. Ni mucho menos ir al colegio, porque te puedes enfermar. Manuel ya había vivido todo eso y, sin embargo, había conseguido pasarlo bien, incluso estudiar literatura en la universidad. Pero André notaba que a su hermano ya no le interesaban la cosa con la misma intensidad. Se está apagando, le había escuchado decir a un vecino cuando pasaron un día de feria por su lado. Y aunque odiara reconocerlo, porque lo dijo sin mala intención, en parte, solo en una minúscula parte, tenía razón. El tiempo lo consume todo, le dije a M, todo, incluso el amor. Pregunto a, incluso. También el de la mamá. Ese es eterno, tonto. Andrés soltó un suspiro de alivio. Una cosa era el papá y sus caballos. Otra muy distinta era la mamá. La Romí me dijo que quería decirme algo, dijo A, algo importante añadió. No sé si es tan importante, comentó M, pero es importante para ti. Menos 51. Entonces es súper importante. Manuel lo miró como si acabara de descubrir un nuevo misterio del universo. Está más grande, Andrés. ¿Y recién te da cuenta? Se dieron. Desde que Manuel le contara sobre el conjuro, acostumbraba a hablarle de cosas más serias. A veces sobre la memoria. Somos árboles que echa, raíces. Otras sobre la tristeza. Somos lluvia que baja por las montañas. Y algunas sobre la vida misma. Somos barco que no queremos naufragar. Cuando su hermano se ponía así, sus amigos, especialmente el Jaramillo y el Pérez, le decían que ya le había salido lo poeta. Y aunque Andrés sabía poco de poesía, notaba que la palabra caían lenta, así que Manuel las aborcaba como si fueran su salvación. Estoy cansado, le confesó M, de escribir tu tesis. No. O sea, sí. Pero no. Decidete. Me refiero al otro cansancio, a Quill. La voz de Manuel se hizo un hilito que a André le costó seguir. Al de la vida se giró levemente hacia la ventana. Tengo proyectos, ¿sabes? Quiero terminar la tesis, escribir un libro, trabajar en algo. Quiero dejar una huella de mi paso por aquí. Pero el cansancio se apodera de todo y los proyectos se vuelven difusos, se volvió hacia él antes de continuar. No entiende nada de lo que te digo. Andrés y entendía. Lo entendía muy bien. Había aprendido que la vida te daba y te quitaba, pero no porque fuera mala ni nada de eso. La vida era así y punto, siente que todo se vuelve inalcanzable, le dijo al fin Andrés. STO. Inalcanzable. Que nada tiene mucho sentido, nada, sentenció M, ni tus libros, ni tus amigos, ni tu compañero de la universidad. Andrés hizo una pausa antes de continuar. Ni siquiera el amor de la mamá, ¿qué hiciste con mi hermano? Crecí, Emma, que eso, dijo Manuel, mirándolo con detención. Yo también sé algunos secretos, se atrevió a revelar Andrés, pero son distintos a los tuyos. Así parece. Quizá podría hablarte de ellos algún día. ¿Por qué no ahora? Estoy cansado, afirmó A, siempre lo estamos. No me estás entendiendo. Estoy cansado. Como tú, pero no igual. No te cacho, de estar solo. ¿No te matamos nosotros? Preguntó M, no es eso. Me encanta estar contigo y la Carso, con la Romy y la Joselin. Incluso me encanta estar con la mamá, confesó Andrés, medio avergonzado. Es solo que quiero ir al colegio y hacer amigos. Ah, es eso. Y no sé si la mamá me deje, tú cachai, por la enfermedad. La puedo convencer por ti. ¿En serio, Manuel? En serio. Yo empecé a ir al colegio a los 9. Tú ya estás pasadito de edad. Caleta, pero vas a ponerte al día rápido. Te lo aseguro. Ojalá.
Oye, ¿cuento contigo, entonces? Preguntó a Yes. ¿Y tu cansancio? Puede esperar un poco más. André pensó que la conversación había terminado y estaba a punto de llamar a Jocelyn, cuando su hermano invocó el tiempo una vez más. No hubo silencio esta vez, sino una leve brisa que se coló inesperada y movió el orudo colorinche de Manuel, una señal inequívoca de que todavía le quedaba vida y que aún tenía varios secretos que compartir. Creo que ya es hora de que empieces a vivir, le dijo. Y André le sonrió de vuelta, comprendiendo. La promesa Manuel siempre había sido el regalón de la mamá. Y después de Manuel, la Caro. Y después de la Caro, recién él. A sus 11 años, André ya comprendía que el amor no podía ser igual para los tres. El amor tenía matices y el de su mamá se desplegaba tibio como sol de primavera con Manuel, dulce como fruta de verano con la Caro, calmo como árbol de otoño con él. El amor, además de matices, podía tomar distintas formas. La voz de la abuela Marcela leyéndole un cuento, la palmada del abuelo José celebrándole sus travesuras, los churros del papá en el club hípico, los regaños de Romina cuando no se quería levantar, la preocupación de Jocelyn los días en que se sentía mal, la broma del Joaquín mientras jugaban con la Play o lo lengüetazo del Toby y la Luna cuando se infiltraban dentro de la casa evadiendo toda la seguridad. André creía que con esa forma de amor le bastaba, hasta que descubrió que su enfermedad no tenía por qué seguir siendo un impedimento, que quería salir de su casa y explorar, y que Manuel tenía razón en una cosa, que si podía hablar de su deseo con la mamá. Fue entonces, solo entonces, que Manuel deseó pedirle la promesa, era año nuevo. Quiero hablar contigo, le repitió 3 veces. Como no lo tomara en cuenta, su hermano le hizo una seña a Jocelyn para que lo llevara a su pieza y, no sin cierta tenuencia, André fue conducido hacia allá. Al llegar, pidió que lo dejaran solos. Es una conversación de machos, le dijo medio coquetón. Jocelyn se rió y le mostró la palma derecha abierta. Con 5 minutos me bata, nena. Manuel tenía su encanto. La abuela decía que era un don Juan. Nada de eso, señora Marcela. Es pura sinvergüenzura no más, le contestaba Romina con el ceño fruncido. André creía que era una mezcla de los dos. Pécame. Es importante, le pidió. Está difícil con la bullita. Los amigos de su hermano, la patota completa se había dejado caer pasada las 12, estaban en plena sesión de karaoke con la mamá, Romina, Jocelyn, la Caro, el Joaquín y, hasta hace un minuto atrás, Manuel en persona. Una canción de Loba que le retumbaba a través de la ventana. No había encontrado el momento para decirte, dijo M, decirme qué. Lo que te voy a decir. Y elegiste esta noche para decírmelo. Que cuesta N tomar coraje. Además, necesitaba la distracción y una buena chelas para animarme, pero si tú no puedes tomar chela metafóricas, tonto, André ya conocía esta faceta de su hermano. La palabra precisa es melancolía, le dijo una vez. Esa tristeza con que el alma no recuerda que tenemos memoria. Había llegado a la conclusión de que esa melancolía había sido el principal motivo que lo llevó a estudiar literatura. Eso y lo de don Juan sinvergüenza, claro está, Manuel, con su silla y cableado entero, tiraba pinta. Me tengo que dejar amar. Le repetía mientras Romina lo miraba con cara de desaprobación. La música había cambiado. Se escuchaba una de Mon Laferte, la favorita de la mamá. Y aunque André no lo tenía planeado, porque había sido Manuel después de todo quien lo trajo a la pieza. Para hablar cosa de machos, soltó la pregunta que le había estado rondando hace tiempo, desde que su hermano empezara a perder la vista a fines del año pasado producto de la enfermedad, a tener crisis más seguidas, casi 2 veces por semana, a cansarse incluso más. ¿El conjuro te está fallando? Preguntó a, sí. O sea, no del todo. Es solo que me estoy curgando sin memoria y, ya lo sabes, es lo único que te pide a cambio. ¿Es por lo de tu vida? Por varias cosas, aunque eso es lo que me tiene más bajoneado y sin gana de recordar. Manuel dejó pasar un instante antes de decirle te confieso algo. Dime, no sé si quiero seguir aquí. André no se sorprendió. Sabía hacia rato del cansancio, de la poca gana que este último año tenía su hermano de levantarse y salir, de la tristeza profunda que lo acompañaba desde que saliera de la universidad. Ya lo di todo, le contó después de su titulación en noviembre. Y André quiso decirle que todavía le quedaban mucha cosa por hacer, que podía emprender nuevos caminos, soñar con nuevos horizontes, pero las palabras se habían quedado atoradas en su corazón en ese momento. Lo miraba igual que ese día, no sabiendo qué decir ni qué hacer para que el tiempo fuera invocado de nuevo y todo volviera a ser como antes, cuando Manuel le contaba todos los secretos del universo y él estaba a su lado, escuchando. Quiero que me prometas algo, le dijo Manuel de pronto. Dime.
No quiero que llore frente a la mamá. No quiso preguntar bien a qué se refería, aunque intuía. Simplemente lo dejó seguir. Ese día, la mamá te va a necesitar fuerte. Y si te dan gana de llorar, llora después, con la Romí o la Jocelyn, o con quien quieras, pero no con la mamá. No quiero irme sabiendo que llorate como cabro chico frente a ella, ¿etamos? Etamo confirmó a, esto es importante para mí. Lo sé, asintió a, sin llanterio. Ni una gora. Mate vale, hay otra cosa, recordó M, ¿qué? Quiero que coja la canción. La canción, le repitió Manuel, haciendo el gesto de comilla con las manos. Siempre ponen una. ¿Por qué lo hacen? Porque es una forma bonita de despedir al que se fue. MMM. Creo que también es una forma bonita de recordarlo, dijo A. Veo que entiendes, y quiere que la elija yo, sí, tú. ¿Por qué no me dices al tiro cuál quieres? Sería más fácil. Así no tiene gracia, no. Tiene que ser sorpresa, río M, y si no te gusta. Estoy seguro de que me va a gustar. Pero si no te gusta, ¿me vaya a penar? Te juro que no. Ya to. ¿Hará las dos cosas entonces? Preguntó M, ajá. ¿En serio? En serio. ¿Lo prometes? Lo prometo. La patota entró de golpe. Andrés alcanzó a ver, mientras Jocelyn lo recataba, que enchufaban el alisador de pelo de la Caro y que se lo mostraban a su hermano, amenazantes. Media hora después, Manuel apareció todo alisado, con dos chapelargos y lentes oscuros. Estaba feliz. El cansancio había desaparecido y en su reemplazo vinieron las selfies, el karaoke de canciones emollentas, esa que le gustaban tanto a Manuel como a la mamá, y la carcajada bulliciosas. Pero André tenía una pena profunda y una certeza terrible, de esas penas y de esas certezas que te quitan el sueño y no te dejan dormir. Y pensó en el conjuro que ya no estaba funcionando, en el cansancio que lo estaba invadiendo todo, en la promesa que acaba de hacer. Y quiso que el tiempo retrocediera y que todo fuera como antes. Antes de que Manuel le hablara de lo secreto del universo. Antes de que se marcharan el duque y el papá. Antes de que se diera cuenta de que la muerte no era como la pintaban en los cuentos de terror. Quería que todo fuera como antes, pero si algo ya había entendido a sus 11 años era que lo que fue nunca más volverá a ser. 29. Esa mañana de enero, Jocelyn no estaba en la silla como de costumbre. Quizá fuera por el calor pegote que decidió lavarse la cara primero a por haber dormido a saltos que quiso tomarse un café bien cargado antes de comenzar. André la conocía bien. Le desagradaba partir el día con el cuerpo cortado y con la noche a cuetas, como decía, porque la ponía de pésimo humor. Mientras la esperaba, miró la máquina. El ruido era pausado y las luces se prendían y apagaban a un ritmo regular. Fue una buena noche, a pesar de que le costara muchísimo quedarse dormido, porque Manuel había tenido una crisis, una de las fuertes, de esas en la que incluso era necesario llamar al papá. Había preguntado a también tarde cómo estaba su hermano, que por qué había venido el doctor, que dónde estaba la mamá. Pero Jocelyn lo tranquilizaba, diciéndole que no se preocupara. Ya sabe cómo es, en eso apareció. Se acercó a revisar la máquina, como siempre. Le limpió el sudor de la noche con una toalla. Incluso lo sentó en la cama acomodando algunos cochines. Solo había una cosa que era 33 diferente. La expresión triste con que hacía todo, casi de manera mecánica, sin siquiera mirarlo de frente una sola vez. No fue necesaria ninguna explicación, ni una sola palabra, porque André comprendió. Lo comprendió muy bien. El conjuro había fallado y ya no había nada más que hacer. Esa mañana de enero, la mamá entró a su pieza cerca de las 9 y le habló con la garganta apretada. Manuel va a hacer un viaje muy largo. A donde vaya siempre nos estará cuidando, especialmente a ti. Andresito. Es solo un ata pronto, le dijo y no fue capaz de hablar más. Solo pudo sujetarlo fuerte contra su pecho, olvidándose por unos instantes de que su cuerpo era frágil y que podría quebrarse de tanto dolor. Vio al papá mirándolo desde el umbral de la puerta, con la vista perdida. Vio a la Caro opacándose por el pasillo con el Joaquín. Vio a sus abuelos entrar y salir de la pieza de al lado, a verse con Romina. Otras, con el doctor. Todo tenían los ojos hinchados, la cara de poeta, el corazón roto. Todo lloraban a ratos, menos él. Y aunque la lágrima querían salir a raudales mientras la mamá lo tenía abrasado, no la dejó, porque tenía una promesa que cumplir. Esperó que ella se fuera a la pieza de al lado. Esperó que nadie pasara por el pasillo y lo mirara 35 a hurtadillas. Esperó hasta que Romina se quedara con él un rato en reemplazo de Jocelyn, para hundirse en su cuerpo y dejarla hacer.
Permitió que le acariciara el pelo, deslizando su dedo pausadamente, como lo hiciera a veces con Manuel. Que le hablara suavecito sobre lo mucho que su hermano lo quería, de lo importante que siempre había sido para él, de lo que esperaba que fuera cuando ya no estuviera aquí. Que le confesara que ella también tenía mucha pena y que no sabía tampoco qué hacer con tanto dolor. Y solo entonces Andrés se puso a llorar. Calladito. Como lo hacía Manuel. Muy calladito. Para que no lo escuchara la mamá. Esa mañana de enero, el papá se quedó casi todo el tiempo solado. André creyó en un comienzo que lo hacía porque no sabía muy bien dónde estar, pero después se dio cuenta de que era porque quería hablar con él. Mientras su mamá, la abuela Marcela y Romina estaban vistiendo a su hermano, mientras el abuelo José y el Joaquín hablaban con los hombres que lo llevarían a la parroquia, mientras el mundo se movía lentamente y la vida parecía seguir en otro lugar, el papá le habló de otro secreto del universo, diferentes a lo de su hermano, porque eran suyos y de nadie más. Le explicó que la gente grande cometía errores, que los papás no eran perfectos, que se equivocaban y mucho, y que él se sentía muy mal por no venir a verlo todos los fines de semana, que se sentía muy pero muy mal por no llamarlo a diario para saber cómo había sido su día y que se sentía terriblemente mal por haberse ido así, de golpe, solo porque ya no soportaba más. No supe ser tu papá, Andresito, le confesó. No supe ser el papá de ninguno de los tres. 37 André quiso responderle que no se preocupara, que ya era grande y que entendía, pero la palabra no quisieron salir. No porque tuviera pena, que la tenía y mucha, ni tampoco porque no supiera exactamente qué decirle, que lo sabía y harto. Simplemente, sintió que no era el momento y por eso se calló. Pero el papá creyó que sí era el momento para confesarle eso que, debido a la partida de Manuel, ya no podía ni quería esperar para después. Te quiero más que a los caballos, hijo. Mucho más. Y André dejó que la lágrima corriera nuevamente, despacito, para que no la viera nadie más. Así, despacito, para refugiarse en un abrazo casi olvidado, de eso que el papá le daba en la noche de lluvia que tanto lo asustaban, de eso que quedan grabados a fuego y que ni el paso del tiempo ni la poca costumbre logran borrar. Esa mañana de enero, la Caro le dijo, poco antes de que se fueran a la parroquia donde velarían a su hermano, que solo quedaban ellos dos y que se tenían que acompañar. Tenemos que ser fuertes. Le pidió. Por la mamá. Andrés asintió, haciéndole ver que entendía, porque Manuel se había encargado de enseñarle los secretos del universo por si el conjuro llegara a fallar. Pero la Caro no había tenido esa suerte. Quizá porque Manuel pensaba que lo conocería a su manera, a diferencia de él, que por la enfermedad le costaría mucho más. O quizás se los había enseñado antes, cuando eran más chicos y solo estaban los dos. André ya se había dado cuenta de que entre ellos había una complicidad distinta, pero nunca se sintió celoso. Hasta en eso Manuel fue cuidadoso. Con la Caro compartió su travesura de infancia. A él, en cambio, le entregó su intimidad. Por eso, y por muchos otros detalles imposible de contar, Andrés se sentía afortunado. Estaba convencido de que se había convertido en el guardián de la memoria de su hermano, en su ancla a este mundo, en su llave. 39 y, a pesar de la enorme pena, tenía una segunda promesa que cumplir. Quiero que coja la canción, le había pedido. Una canción especial, pensó Andrés, de esa que anidan en el alma y ahí se quedan, latiendo siempre. A verse Manuel, ¿estás ahí? Sí. Dime. ¿Qué quiere decir para siempre? Lo que se pregunta a veces, cuando las palabras sobran, es mejor no decir nada. Eso creía Andrés antes de que su hermano partiera esa mañana. Pero después pensó que, a veces, es necesario que las palabras salgan, incluso si sobran, porque es mejor decirla que guardarla para siempre. La persona que habían ido a verlo a la parroquia esa tarde dejaron que las palabras fluyeran entre hilanto contenidos y conversaciones a media voz. Andrés escuchaba atento por si descubría alguna pita que lo llevara a coser la canción. Pero, al principio, solo había preguntas. Algunas estaban cargadas de sincera preocupación. Otras, de un cariño profundo y real. Sin embargo, también había aquellas incómodas, de esa que nadie quiere contestar, de esa que la gente hace, muchas veces, sin pensar. André también tenía sus propias preguntas, pero prefería callarlas, porque le parecían demasiado dolorosas, especialmente para la mamá. Quería saber sobre la vida y la muerte, sobre la ausencia y la nostalgia, pero lo que más quería saber era sobre la enfermedad. Y ahí estaba, con la pregunta atravesada. 45 doliente, que no lo dejaba en paz.
Sin embargo, nadie lo notaba, porque cuando le preguntaban cómo estaba, él respondía con un mecánico bien y lesón, creían de vuelta, casi contento de que, a pesar de todo y contra todo pronóstico, estuviera así de bien. Pero estaba muy lejos de estar bien, y la pregunta volvía y volvía, como un alma en pena que sabe que ha dejado algo sin hacer. A ratos, estaba tan agotado que Jocelyn le preguntaba si quería irse a la casa a descansar. Él respondía que no, que todavía no, y ella lo miraba reticente, pero lo dejaba quedarse un poco más. Quizás sospechaba que tenía una promesa que cumplir y que, para cumplirla, tenía que quedarse ahí, escuchando. Fue en ese momento que el Joaquín se sentó a su lado y le sugirió: «¿Vamos afuera?» Jocelyn lo dejó ir, aunque se mantuvo a una distancia prudente por si acaso. Afuera, la vida seguía. Un vendedor ofreciendo sus helados, una señora sentada en la esquina vendiendo golosinas, una poca personas esperando la micro en el paradero. Afuera, las preguntas eran otras. Adentro, dolían. «Hay algo que quiero hablar contigo», dijo J. «¿Quieres saber si estoy bien?» «Eso no se pregunta, hombre». «¿Verdad que no?» Serietón. Andrés se sintió un poco aliviado y notó que el Joaquín no sabía bien cómo plantearle a duda. «Lo espero con paciencia». «La verdad es que quiero saber si Manuel te pidió algo», consultó J, «algo como que...». «No sé», algo lo miró, expectante. «Lo hizo, pero es entre los dos». «Obvio. No es que quiera saber qué te pidió, sino que quería saber si a ti también te había hablado de qué hacer cuando se fuera», completó. A Joaquín asintió. «Hay que tener coraje para hablar de estas cosas, ¿sabes?». Caleta respondió. En eso Manuel era un tipo extraordinario. Aró Daraja. «Igual que tú, Andrés. A mí me falta todavía, pero le haré empeño». «Espero estar ahí para verte», Joaquín le devolvió una sonrisa triste. «¿Por qué no lo estarías? A verse la vida no lleva a otras partes». André ya había notado que el pololo de su hermana tenía una pena, no de esa que rompen corazones, pero sí de aquella lo suficientemente fuerte 47 como para sentir que el día está nublado a pesar de que en lo alto brilla el sol. «¿Vas a dejar a la Caro?», preguntó Andrés sin rodeos. «No, obvio que no», le respondió Joaquín con sinceridad. «Es que me salió una oportunidad súper buena, de esas soñadas, pero tendría que irme lejos». «¿Y qué te dice la Caro?». «Que la tome, pero no sé. Es por harto tiempo igual». «¿Te da miedo olvidarla?». «¿Y te qué sabes?». «Sé bastante. Con el Manuel hablábamos de estas cosas. Una vez le dije que la distancia es engañosa, que uno puede estar al lado de alguien y no estar, o puede estar súper lejos y seguir estando. ¿Me cachai?». «Sí». Un quiltro lo distrajo un momento. El Joaquín lo acarició y le dio un reto de pan que tenía guardado en su bolsillo. «Antes le preguntaba estas cosas al Manuel», confesó J, «ahora me la puede preguntar a mí. Y puedes estar tranquilo, no soy tan pendejo como me veo». Vio que el Joaquín se sonrió por un instante. «Se harto ve, además, mi hermano me explicó todo lo misterio del universo, como las cosas importantes de la vida. A ver. Probemos. ¿Qué me dirías tú?». «Que el corazón sabe», dijo A, «así de simple, A de simple». «No sé si acá tan sencillo», contestó J, «suena como el Manuel. A veces en lo sencillo está la verdad. Pero soy yo, cierto. Y yo creo que debieras hacer lo que el corazón te diga», sugirió A, «aunque eso signifique perder una oportunidad». «Las oportunidades no se pierden, simplemente se cambian por otras». El Joaquín lo miró casi con admiración, pero también con un poco de melancolía. «¿Tú también crees a toda raja?», André le dijo, dándole una leve palmada en la espalda. «¿Lo crees?». «Te lo doy firmado». Quiso aprovechar el momento para preguntarle sobre la notalia, pero fueron interrumpidos por 49 los amigos de Manuel, que se habían acercado lentamente mientras conversaban. Con ellos, la pregunta fueron otras. Ya no sobre los secretos del universo ni mucho menos sobre la enfermedad, sino sobre qué querían hacer el otro día para despedir a su hermano. «Uno globos blancos», decían unos. «La polera del Colo», decían otros. «Una linda canción», sugirió el Jaramillo. «De la canción me encargo yo», afirmó André con mucha seguridad. Y nadie se atrevió a contradecirlo. Siguieron con sus planes, pero notó que lo van de solayo, entre extrañados y maravillados. Quizás, al igual que el Joaquín, recién lo estaban descubriendo. Porque, a veces, pensó, hay personas que pasan inadvertida por la vida hasta que se muestran y necesitan que se le pregunten muchas cosas para saber lo que realmente habita en su interior.
Lo que se recuerda a veces, la pregunta despiertan la memoria, y con ella llegan los aromas olvidados, las historias perdidas y lo otro del pasado. A veces, son recuerdos bonitos, de amanecete deslumbrantes, tarde calurosas o noches estrelladas. Otras veces, son recuerdos tristes, de partidas inesperadas, de camino que se dejaron de recorrer, de despedidas dolorosas. Pero solo a veces son recuerdos inolvidables, de eso que se instalan en el alma y allí se quedan, para siempre. André tenía todos esos recuerdos de su hermano. De lo bonitos, cuando la mamá lo llevó al Valle del Elqui y miraron junto constelaciones lejanas. De lo tristes, cuando tuvieron que despedirse del duque. Y de los inolvidables, cuando conversaron sobre la puesta de sol y comprendieron que la vida estaba hecha de pequeño momento de felicidad. En la parroquia, la persona que antes hacían preguntas recordaban distinto momento de Manuel y, en esos recuerdos, Andrés se dio cuenta de que su hermano se transformaba en un primo loco que jugaba, con silla y todo, al ring raja, en un compadre bueno para la talla o simplemente en el amigo 53 que siempre sabía escuchar. Manuel era hijo, hermano, primo, sobrino, nieto, amigo, compañero, alumno, paciente y hipócrita. Era todo eso y mucho más, pero esos eran los recuerdos de otros, no los suyos, y Andrés se sentía confundido, porque no sabía qué hacer. ¿Cómo elegir una canción, una sola, que pudiera abarcar tanto en tan pocas palabras? Que hablara de lo que su hermano era para él y para los demás. Era muy difícil, se decía. Y, mientras trataba de pensar en la canción, su propia pregunta volvía a recordarle que estaba ahí todavía, esperando. Fue en ese momento que su abuelo José se acercó. Andresito, ¿cómo está? Se le nota cansado. No lo estoy. ¿Seguro? Ultra seguro. Porque si lo está, le digo a su mamá y griega. No se preocupe, tata, y bajó un poco la voz para que pareciera secreto. Es que tengo que quedarme. Ya veo. ¿A usted también le pidió algo el Manolito? Le preguntó mientras se sentaba en una silla a su derecha. Parece que a todos. Tan anticipado que era este chiquillo. Es que se preocupaba mucho. Demasiado. A mí me da miedo, ¿sabe? 52. André lo miró sin entender. Pensar en la muerte, mi hijo le explicó cuando su hermano empezaba con el cuento, yo le decía no me diga nada mejor, pero usted sabe cómo era, lo insistente que se ponía a veces, y yo le repetía naque y el dele con el tema, y bueno, ya me imaginara, terminábamos enojados los dos. Quería que estuviéramos preparados. Nunca se está preparado para algo así, mijo. Nunca su abuelo tenía razón. Por mucho que su hermano hubiera conversado del tema con todos ellos, una cosa era hablarlo y otra muy distinta vivirlo. La diferencia es el dolor, pensó Andrés en voz alta. Mucho dolor, mijo. Imagínese, que uno viva más que sus propios nietos. No debiera ser así. Pero a veces pasa, tata. A veces. Por eso duele tanto, duele mucho, le confesó. Y sintió que la pena lo envolvía de nuevo, que la pregunta tomaba más fuerza y que no lo dejaba pensar. Pero al ver que su abuela Marcela los observaba, aguantó las lágrimas. No quería preocuparla. No quería que se lo llevaran de ahí. Tenía que quedarse, se dijo. Por mi hermano. Por la promesa, se repitió. Pero la abuela lo conocía demasiado bien y 53 supo, sin que le dijeran, que estaban hablando de lo secreto doloroso del universo, se acercó lentamente y se sentó junto al abuelo, que le devolvió una sonrisa triste. Le tomó la mano con ternura y preguntó. ¿De qué tanto hablan ustedes dos? De que uno nunca está listo para despedirse de un nieto, vieja. Pero, José, oiga, ¿cómo habla de esta cosa con el niño? Lo reprendió. Ya estoy grande para entender, abuela. El Manuel me enseñó. Y la abuela Marcela no quiso o no se atrevió a replicar. Con la clara intención de cambiar el tema. El otro día con su mamá nos acordábamos del dijo. Viaje a la playa que hicimos para el feriado largo de noviembre, ¿se acuerda, Andresito? Sí. Abuela. El Manuel lo disfrutó tanto, que le gustaba mucho el mar. La mamá siempre nos llevaba a la orilla para mojarnos un poquito. Era lo que Mano gustaba. Y tenderse en la arena para hacerse el divo con su mejor polera del color, agregó el abuelo con la mirada perdida en el recuerdo. Ese día no pidió algo, ¿lo recuerda, vieja? Sí. Como si fuera ayer. Ambos miraron al mismo tiempo y Andrés tuvo la catrafía sensación de que Manuel le hablaría a través de ella una vez más. Quería que lo ayudáramos, mijo. Que le recordáramos algo. ¿Qué cosa, tata? Preguntó con el corazón apretado, que tiene memoria de sobra. Se quedó helado. ¿Acaso su hermano había anticipado que la pregunta tendría que ver con el conjuro y la enfermedad? Manuel, dime.
Fallar conmigo también. La repueta no llegó, porque su boya no estaba ahí para invocar el tiempo y responderle. Pero le llegaba diferida, a través de los recuerdos de sus abuelos. ¿Usted sabe qué quiso decir con eso, mijo? Sí, abuela vieja. ¿No le dije que el niño entendería el mensaje? El Manuel siempre hablaba así, tata, como en clave. Como si fuera un idioma secreto, dijo la abuela. Un idioma a base de silencios y de recuerdos, agregó el abuelo. Y de árboles que echan raíces, terminó él. 55. Sus abuelos le regalaron una sonrisa y Andrés sintió que la pregunta quedaba escondida por un breve instante. Mientras pensaba en la memoria, y en su capacidad de tejer redes infinitas, se dio cuenta de que los recuerdos podían ser maravillosos, porque atraían momentos de felicidad perdidos en el tiempo y porque podían ayudar, aunque fuera un poco, a soltar las angustias del corazón. Lo que se canta a veces, la pena se pasan llorando, en una habitación oscura, bajo un árbol que da sombra o mirando un atardecer en la playa. O a veces, la pena se pasan conversando, con un amigo del alma, con algún familiar cercano o con una persona que llega a nosotros en el momento preciso. Pero, a veces, la pena se pasan cantando, a todo pulmón, transformando esa sombra en una nueva vida. Y eso quería Andrés, que la canción sirviera para botar toda la pena, pero también para recordar a su hermano con amor. Por eso no quería que fuera sobre lo que pudo haber sido, sino de lo que sigue siendo. Que hablara de lo misterio lindo del universo y no de lo dolorosos. Porque quizá Manuel ya no estaría en su silla, sonriendo, con su pelo colorinche todo desordenado, ni con sus ojos grandes y penetrantes observándolo todo, pero estaría de otra forma junto a Josh. En preguntas, en recuerdos, en canciones, pero el día estaba llegando a su fin y nada. La parroquia estaba cada vez más vacía y todavía nada. Estaba tan agotado que ya no sabía qué más hacer. Arato creía que su propia pregunta le impedía cumplir 57 con la promesa, porque la angustia era grande y aunque había conversado con el Joaquín sobre las oportunidades y con sus abuelos sobre los idiomas secretos incluso, con el recuerdo de Manuel sobre el conjuro y la memoria, la pregunta seguía allí, esperando. Notó que el Papa hablaba con el cura sobre la misa del otro día y que Joselín lo miraba de reojo, por lo que estaba seguro de que, en cuanto la conversación llegara a buen fin, la parroquia se cerraría y eso solo significaba una cosa. Que se lo llevarían a la casa, a la rutina de la sonda y de la máquina, sin canción. Sin respuesta a su pregunta, sin nada. Fue en ese momento que su mamá se puso de rodilla frente a su silla y, tomando su mano con las suyas, le cantó suavecito para que solo él pudiera escucharla. Tus ojitos que contemplo con delirio, yo lo quiero y los adoro con empeño, me hacen llorar de pena cuando lloran y me llenan de amor cuando me miran. Reconoció inmediatamente la canción. Era un vals peruano que su mamá solía entonar cuando quería conversar de cosas importantes con alguno de los tres. Manuel decía que era un sortilegio, que con la tonada los embelesaba para sacarle todos sus secretos. Hay que tener cuidado cuando la canta, le había advertido varias veces. La Caro creía lo mismo. No lee la mente, le confesó en una ocasión y, por eso, desde hacía varios años, usaba unos lentes oscuros para no delatarse. En ese preciso momento, la estaba cantando para él. Hablemos, le dijo su mamá sin rodeos. Tengo mucha pena, le confesó. Yo también tengo el alma rota, le confesó de vuelta, con la boca quebrada, pero aquí estoy para ti. Cuéntame. El Manuel me pidió algo. ¿Algo imposible? No. ¿Algo, digamos, ilegal? Obvio que no, mamá. Entonces quizá puedo ayudarte. Si te cuento, sería como hacer trampa, dijo. ¿Acaso te dijo que lo tenía que hacer solo? No. Supongo que tampoco te prohibió que le pidieras ayuda a tu mamá. Insistió, levantando levemente su ceja izquierda. Eso tampoco. Entonces. Y ahí se quedó. La mamá sabía invocar el tiempo de una manera distinta a su hermano. Con ella. La vida no se detenía por completo, como le pasaba a 59 con Manuel, sino que solo se ponía en cámara lenta. Y Andrés, a sabienda de que nada se movería más rápido hasta que ella obtuviera la respuesta que esperaba, le contó. Me pidió una canción, dijo. ¿Una canción para mañana? Sí, podemos elegirla juntos. Tú, yo y la Caro. Incluso podríamos invitar a tu papá. Así no sería hacer trampa, porque lo haríamos entre todos, ¿qué me dices? Me tinca. Bien. Una cosa menos. ¿Te sientes más aliviado? Mucho. ¿En serio? En serio, mamá. Entonces ahora me vas a decir qué es lo que realmente te tiene así. Se la quedó mirando y por primera vez comprendió exactamente a qué se referían sus hermanos con lo de embrujadora y lectora de mentes.
Por el Manuel dijo ¿por qué se nos fue? Asintió. Todos estamos muy tristes. Andrés. Con el corazón hecho trizas, pero acompañándonos en el dolor. ¿Sabe que no estás solo, tesoro? 60, lo sé. Pero es otra cosa. La miró fijo. Tengo una pregunta. Y la mamá lo esperó en silencio hasta que tuviera el ánimo de hacerla. Manuel me explicó mucha cosa. Comenzó como que la memoria te heredes, y echa raíces como los árboles. Sí, eso mismo dijo, medio sorprendido. Tu hermano siempre hacía preguntas complicadas, ¿sabes? Y siempre traté de responderle de manera simple, para que entendiera. Una vez me preguntó qué era la vida para mí y yo le dije que las personas éramos como barcos, que no queríamos naufragar. Exacto. Y así tantas veces suspiró. Tu hermano tenía muchas dudas, como todo no más. Pensé que el Manuel sabía todo, pero fuiste tú quien le habló del misterio del universo. De alguno no más. Para otros, buscó la respuesta por sí mismo. ¿Y te preguntó sobre la muerte? A veces. ¿Y qué le decías? Que todos nos vamos a morir algún día, pero que lo importante no es el final del viaje, sino el camino que recorrimos antes de llegar allá. Y Andrés sintió que había llegado el momento. 61 dejó que la pregunta saliera, así, tal como venía, aunque estuviera incompleta, aunque pudiera hacer sufrir a la maná. ¿Y la enfermedad me va a llevar a mí también? Preguntó no por ahora, tesoro, pero más adelante, sí. Más adelante todos nos iremos. Tu hermano se nos adelantó, pero en algún momento tú y quienes lo amamos le iremos a hacer compañía. ¿Nos encontraremos? Por supuesto. ¿Y sabe cómo? Negó con la cabeza. Cantando, mi niño. Cantando. Dejó que su mamá lo abrazara y sintió que la pena de ambos, que antes cada uno llevaba por su cuenta, se alivianaba un poco, solo un poco, lo suficiente como para no llorar. Porque los secretos del universo no le pertenecían a nadie, pensó, sino a quienes preguntan y recuerdan. A sus casi 12 años, Andrés había descubierto que, aunque nada puede ser como antes, había siempre un mañana esperando, a veces, tan espectacular como el ayer. 62 Bajo un cielo de azul intenso. Bajo un cielo de azul intenso, se celebró la misa en la parroquia. La mayoría de quienes estuvieron la tarde previa acompañándolos estaban ahí. Algo, no con la pena contenida. Otros, con el dolor a flor de piel. El cura habló de la importancia de la fe y de creer en la voluntad del Señor, de que Manuel estaba gozando de una paz infinita y que lo que quedaban en esta tierra tenían que recordarlo con la certeza de que pronto volverían a reencontrarse con él. Andrés intentaba escucharlo con atención, pero su mente estaba en otro lugar, porque más que la palabra del cura, que a ratos sentía que habían sido dichas muchas veces antes, solo que a personas distintas, lo que resonaba en su corazón eran los misterios del universo que su hermano le había revelado mientras estuvieron juntos. En ese momento, más que nunca, estaba convencido de que lo verdaderamente importante era que no estaba a simple vista, tal como le dijera, hace mucho tiempo, un zorro a un principito de otro planeta, y que la respuesta no siempre venían de afuera o de arriba, sino que uno la podía encontrar en su propio interior. 65 Bajo un cielo de azul intenso, una caravana de autos se dirigió hacia el lugar donde Manuel descansaría para siempre. Cuando llegaron, a André le llamó la atención el prado verde y las flores frescas, la tranquilidad y, por sobre todo, el silencio. Porque la vida parecía detenida allí dentro. Afuera habían quedado el ruido de la autopista, la persona cansa, los niños jugando en las plazas y los perros de la calle pidiendo que le den de comer. Esa vida alocada y a ratos sin sentido no tenía cabida en ese lugar, porque, entre árboles nuevos y pájaros antiguos, entre el olor a pato recién cortado y el sonido del agua de alguna fuente lejana, solo había espacio para el recogimiento. Y aprovechó ese silencio para pensar en la vida de su hermano, en todo lo que había hecho y en todo lo que le quedó por hacer. Y se sintió agradecido de haber sido parte de una aventura que todavía no terminaba, porque el conjuro tenía memoria para rato y él seguiría adelante, a pesar de la enfermedad, con Manuel en su corazón y en sus recuerdos. 66 Bajo un cielo de azul intenso, cuando toda la pregunta ya habían sido hechas, cuando todo lo recuerdo ya habían sido recuperados y cuando, entre todas las posibles canciones, solo una había sido escogida, se elevaron la voz de mucha persona que quisieron hablar de Manuel una vez más. Te no fuiste muy pronto, dijo el Jaramillo a nombre suyo y de la patota. Estarás acompañándonos donde se crean los sueños, expresó su profesora de la universidad. Te amamos, hijo, repitió muchas veces el papá. Y cuando las voces se callaron, Andrés supo que había llegado el momento de poner la canción. La habían escogido la noche anterior, con la mamá, la Caro y el papá.
La habían elegido de entre varias que Manuel tenía en su carpeta de favoritos. Y quizá no decía exactamente lo que hubieran querido que dijera, pero ya no importaba, porque una vez que la escucharon se transformó en la canción perfecta para él. Y mientras oía los primeros acordes, y la mamá le tomaba la mano, y la Caro se abrazaba fuerte con 67 el papá, y todo lo que estaban allí presente comenzaron a cantar, se preguntó, ¿qué se canta cuando se canta? Y la respuesta no le llegó de Manuel ni de arriba ni de afuera, sino de sí mismo. Se canta lo que se pregunta y lo que se recuerda. La mirada cómplices y las palmadas en la espalda. El olor de los churros y las onces. Las conversaciones serias y las risotadas. Las locuras y los lengüetazos. Lo que se canta es la memoria, la rebeldía frente al olvido, la palabra. Lo que se canta es tu presencia, hermano, bajo un cielo de azul intenso, decenas de globo blanco comenzaron a elevarse lentamente hacia la inmensidad celeste. Y mientras la canción seguía sonando de fondo y todos seguían cantando a viva voz, André lo vio encumbrarse hasta lo más alto y perderse en el espacio infinito. Todavía aún siento que me llama desde tu pieza. Y en mi mente, veo venir a la Romy que me dice por un ratico no más, y yo no espero que me diga que es importante, porque sé que lo es, y le digo que sí, que voy al tiro, y la Jocelyn me lleva y hablamos por horas, porque la noche se hace larga cuando me cuenta los secretos del universo y el tiempo es invocado y la vida se detiene y solo importa Moru y yo. Pero después me doy cuenta de que estoy soñando con que me llamas, que la Jocelyn ya no está, porque ahora solo queda la Romy, y que el Tommy y la Luna están ladrando no porque haya un alma en pena que disfruta observarme mientras duermo, sino porque eres tú, visitándome, visitándonos a todos, porque nos extraña tanto que necesita vernos y nosotros te extrañamos tanto que necesitamos creer que, de vez en cuando, te deja caer del cielo para saludarnos. Aún la mamá no se acostumbra a tu ausencia. A veces, los días le duelen tanto que no quiere levantarse y la Romy le prepara un té caliente y la abuela 73 Marcela le peina el pelo y la Caro la ayuda a elegir qué ponerse para ir a trabajar. Y a veces, entre las tres, logran levantarla, pero no siempre. Y cuando eso pasa, y no estoy en el colegio, pido que me acuesten a su lado y me acurruco con ella, sin llorar, como me pediste, para no darle más pena de la que ya tiene. Y ella me habla de ti, mucho, pero también de lo que haremos junto cuando tenga ganas otra vez. Y yo le digo que la esperaré, que no se preocupe, que entiendo que la pena se queda y que la vida sigue y que no siempre se puede continuar como uno quisiera, sabiendo que en ella nunca más estará tú. Aún me asombra que el papá dejara de ir al teletrack o al club hípico para pasar los fines de semana conmigo y la Caro. El Joaquín piensa que es por un tiempo, mientras le dure la pena, pero no creo, porque me dijo que me amaba más que a los caballos y yo le creí y, hasta ahora, no me ha dado razones para pensar que me mintió. Él también te echa de menos, pero de una manera distinta a la de la mamá. A veces se olvida de que ya no está con nosotros y te habla, y yo lo miro y él me mira, y los dos hacemos como que te escuchamos y asentimos e incluso nos reímos de ti. El abuelo José no entiende nada y no mira. Raro, como si estuviéramos medio locos o algo por el estilo. Lo nuevo es que le ha dado por leer tus 74 libros, lo que te compraste para la universidad, y me dice que yo también tengo que leerlo para así hablar de eso juntos, pero yo recién estoy aprendiendo y creo que son muy denso para mí. Pero más adelante seguro que se podrá y hablaremos de ti y de tus libros, y ya no de los caballos y de su falta de querer. Aún me cuesta ir al colegio, no porque no me guste, porque me encanta y es lo mejor que me pudo pasar en la vida, sino porque me carga levantarme tan temprano. Las rutinas son otras y, ya sabes, uno se hace amigo de sus rutinas. Incluso la máquina a veces me mira como diciendo que todo está tan cambiado que no está segura de si podrá seguir trabajando para mí. Ha sido una locura, pero una locura linda, porque ahora tengo amigo para invitar a mi cumpleaños y tengo tareas que hacer y trabajo que presentar y ceremonias a lo que ir y la Romy me acompaña a todo y no aburre de ver lo mismo que vio contigo porque dice que así se le refresca la memoria y que no siente tan vieja. Y yo, bueno, ya no me siento solo, porque, además de la Romy y la mamá, la Caro y el Joaquín, los abuelos y el papá, está la profe Cecilia, el Pancho, el Gonza y la Javi. Pero igual no dejo de pensar que sería todo realmente perfecto si tuviera tú. 75 aún me funciona el conjuro. Aunque más que el conjuro, creo que es la voluntad. Tengo ganas de hacer muchas cosas, no la mía,